Pensemos en esto por un segundo. ¿Se imaginan un mundo donde estimar los costos de un proyecto de arquitectura, algo que normalmente toma días y está lleno de riesgos, se pudiera hacer en minutos? Y además con una precisión casi perfecta. Bueno, hoy vamos a analizar un caso de estudio real que logró justamente eso, usando el poder de la inteligencia artificial. A ver, hay una pregunta que cae de madura. En plena era de autos que se manejan solos y casas inteligentes, ¿cómo es que todavía se usan hojas de cálculo manuales para presupuestar proyectos de construcción que valen millones? Es algo que vale la pena preguntarse. Y es que este proceso manual no es solo una molestia, es un verdadero cuello de botella, uno que puede generar errores y retrasos que cuestan muchísimo dinero. Vamos a ver de cerca los problemas que arquitectos y constructores enfrentan todos los días con esto. Y no es solo que el proceso sea lento. Ojo, el problema es que cada celda en esa eterna hoja de cálculo es una oportunidad para cometer un error. Un simple punto decimal mal puesto puede significar un sobrecosto de miles y miles de dólares. Y esto no solo frena las decisiones del cliente, sino que termina ahogando la creatividad del arquitecto justo al principio, cuando más se necesita explorar ideas. Pero, ¿y si hubiera una mejor manera de hacer las cosas? Bueno, este proyecto se propuso justamente responder a esa pregunta aplicando el poder de la inteligencia artificial generativa a este problema tan antiguo. El objetivo, en realidad, era bastante simple en su planteamiento: crear un sistema que hiciera todo el proceso de estimación de costos más rápido, mucho más preciso y, sobre todo, más inteligente. Ahora, uno podría pensar que esto suena a tecnología superfuturista, carísima y compleja. Pero, ¿saben qué es lo más sorprendente? Que la solución se construyó sobre tres herramientas muy comunes que probablemente muchos ya conocen y usan. Pensemos en esto con un proceso de 3 pasos, súper lógico. Primero, todos los datos brutos, tal cual como vienen, se cargan en una simple hoja de Excel. Después, un script de Python funciona como un filtro de calidad, digamos, que limpia y prepara toda esa información. Y finalmente, se enciende el motor de la IA para que haga el análisis profundo y nos dé las conclusiones clave. Y aquí es donde ocurre la magia, por así decirlo. Porque no es suficiente con solo arrojarle datos a la inteligencia artificial, hay que enseñarle a pensar como una experta. Y es ahí, justamente, donde entra en juego la ingeniería de prompts. Para decirlo fácil, obtener respuestas inteligentes de una IA no es un truco de magia, es una habilidad. Se trata de hacer las preguntas correctas, pero sobre todo de la manera correcta. Y esto es lo que es realmente genial. Este es un fragmento del prompt, de la instrucción, que se usó en el proyecto. Fíjense cómo no le pide que sea una simple calculadora, le pide que asuma un rol, el de un experto, y que audite los datos con lógica profesional. Esto, créanme, cambia todas las reglas del juego. ¿Y los resultados fueron? Bueno, fueron asombrosos. En su primer análisis, la IA no solo calculó el presupuesto e identificó el insumo más importante, hizo algo que nadie se esperaba: lanzó una alerta técnica, encontró un desbalance entre la cantidad de arena y la de cemento, algo que un experto humano notaría pero que una simple fórmula de suma pasaría por alto. Ese fue el momento en que todos supieron que tenían algo realmente grande entre manos. Bien, ya que vimos ese primer momento wow que nos dio la IA, veamos los resultados completos del proyecto, porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El costo final del proyecto que analizó la IA fue de $7.245.000. Pero la cifra en sí, la verdad, no es lo más importante aquí. Lo que es verdaderamente notable es cómo la IA desglosó y auditó cada parte de ese número. Miren, este gráfico cuenta casi toda la historia. La IA identificó al instante que la mano de obra era el gasto individual más grande, casi un tercio del costo total. Este tipo de desglose visual es clave, porque permite enfocar los esfuerzos de ahorro donde de verdad van a tener un impacto. Pero la IA no se detuvo en los porcentajes, fue mucho más a fondo, y encontró la primera gran bandera roja: un desbalance en los agregados, más arena que grava. Eso, para quien sabe de construcción, es la receta para un desastre en el concreto estructural. Un detalle crítico que en una revisión manual apurada se podría pasar por alto fácilmente. Y luego encontró esto: un pedido de cemento que era masivo, excesivo para la cantidad de bloques que se necesitaban. Esto ya no es un simple error de cálculo, es un cuestionamiento directo a la eficiencia de los materiales y una señal de un enorme desperdicio potencial. Y aquí es donde la IA realmente sorprende, porque no solo analizó los materiales, también se puso a evaluar la logística. Señaló que hacer 5 viajes de transporte distintos para ese volumen de carga era increíblemente ineficiente. Así, de la nada, identificó una oportunidad de ahorro gigante en un área totalmente distinta del proyecto. Basándose en estas inconsistencias, la IA generó una lista de recomendaciones súper concretas y listas para aplicar. Consolidar entregas, optimizar el flujo de materiales para que la gente no se quede de brazos cruzados, e incluso dio un consejo técnico sobre usar imprimante para ahorrar pintura. Esto es lo que la transforma de una herramienta de análisis a un verdadero socio estratégico. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Este proyecto no es solo un experimento interesante, es, en realidad, un vistazo a lo que será el futuro de la arquitectura y la construcción. Y si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta: el éxito de la IA no es un misterio. Todo se reduce a 2 factores muy humanos: darle datos de alta calidad y darle instrucciones claras. Es la famosa regla de si entra basura, sale basura. Pero si se le alimenta con buenos datos y se le sabe preguntar, los resultados pueden ser extraordinarios. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si un proceso tan tradicional y arraigado como la estimación de costos se puede reinventar por completo con esta tecnología, ¿qué otros problemas que hoy nos parecen irresolubles en nuestras industrias están ahí esperando una solución similar? Las posibilidades, la verdad, son infinitas.